Bien, que Dios le bendiga, ¿no? Vamos a ir a la palabra del Señor. En este pasaje tan hermoso que nos relata magistralmente el apóstol Juan, la historia de una mujer adúltera. Cuando tenemos que mirar la historia de Jesús en esta tierra, y el Nuevo Testamento nos habla de 3 encuentros de mujeres con Jesús. 3. La mujer samaritana, quien Jesús se acerca a ella y que conoce al Señor. Tenemos a esta mujer que la traen por el pecado del adulterio. Y tenemos el tercer caso en que Dios le habla a una mujer que llevaba a su hijo. Los 3 casos Dios habla y Jesucristo le habla con naturalidad y con mucho cariño. Si usted observa los 3 pasajes de la mujer samaritana, de este mismo pasaje que hemos leído de esta mujer adúltera, Dios se muestra considerado. Y podemos decir que hasta tierno, porque a ninguna de las 3 las condena, ni siquiera a esta mujer. Cuando tenemos que observar este pasaje, todos entendemos en la historia y en lo que hemos leído, sabemos que esta clase social de los judíos, los fariseos y los escribas, era una clase social religiosa del judaísmo. Y se caracterizaban generalmente por su condición social y también por su conocimiento del Antiguo Testamento. Los fariseos eran hombres acomodados y que tenían diferencia a las demás clases sociales judías en que ellos se dedicaban a pregonar el Pentateuco o la ley de Moisés. Los escribas era una otra clase social del judaísmo que se dedicaba y eran los que sabían leer y escribir, por eso se les llama escribas. Eran los que en la liturgia judía, en la sinagoga, eran los que abrían los papiros de los salmos, después de un profeta mayor. El centro de la liturgia era el Pentateuco, la ley, y al final eran los salmos. Esa era la liturgia judía en la sinagoga. Y los que la hacían eran los escribas porque eran los que sabían escribir. Por lo tanto, conocían en forma exacta lo que decía el Antiguo Testamento. Y la verdad es que si miramos, la otra clase social que sale en la Biblia y que eran los saduceos, ¿no es cierto?, que era la clase alta del pueblo judío, del judaísmo mismo, eran los ricos, los que tenían la plata. Y que no eran muy dedicados, ¿sabe por qué? Porque la riqueza siempre ha interrumpido el conocimiento de Dios. Claro, ellos creían en la ley, pero no eran tan dedicados como los fariseos. Y la otra, el cual era Judas, ¿no es cierto?, los celotes, que la Biblia también habla sobre esta clase social de los celotes. Y los celotes era para no ofender a nadie ni entrar en política. Los celotes, su cultura y su pensamiento, mirando la ley de Moisés, eran los que juzgaban lo que era justo y lo que no era justo. Y su doctrina era, y usted un fiel reflejo de un celote, es Judas Iscariote, porque Judas Iscariote era celote, de la clase, venía del... Y si usted observa unas 2 o 3 pasajes de la Biblia, ¿qué hace Judas? Todo lo criticaba, ¿o no? No me quiero apartar del sermón, pero es importante esto. Los celotes eran los que los encontraban todo malo.
¿Cómo le doy un ejemplo para no ofender a nadie? Fíjese que Judas es el que habló cuando la mujer recibió el perdón y quebra un frasco de perfume y se lo echa al Señor. Adivine quién criticó. Además era el tesorero. Entonces, como era tesorero y todo lo encontraba malo, sacó cuenta. Este perfume cuesta tanto. Podríamos haberle dado comida a todo esto. ¿Y qué le responde el maestro? Los muchos pecados de esta mujer hacen que haga esto. Porque el que es agradecido lo da todo por el Señor. Amén. Entendiendo esto, el pasaje bíblico nos habla y nos dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y aquí hay una característica de por qué constantemente en la historia de Jesús el maestro se iba al monte de los olivos. ¿Sabe por qué? Porque en la falda del monte de los olivos estaban las mujeres que lavaban, estaban los pobres, los enfermos. Detrás del monte del olivo era el camino para ir a donde estaban los leprosos. Y ahí uno tiene que sacar cuenta, el Señor Jesús encontró comodidad de hablar de su doctrina entre medio del pueblo que en la sinagoga. Porque las veces que fue a la sinagoga lo atacaron. Las veces que fue lo criticaron. Como muchos que están dentro de la iglesia y en vez de recibir la palabra del Señor, están buscando el error del hermano y el error del pastor. Entonces, él se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y este es uno de los casos. Él vuelve al templo y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Fíjese que este ejemplo es el típico ejemplo de un pecador como trata a otro pecador. El vivo ejemplo de un pecador que trata a otro pecador. Fíjese que es terrible que un pecador caiga en las manos de otro pecador. Y la verdad clame al Señor, ¿sabe por qué? Porque la verdad es que el Señor quería que yo direccionara y yo oré para direccionar con lo que estamos celebrando, pero hoy día es necesario que haya una salud espiritual. ¿Y sabe a qué salud espiritual estoy diciendo? Que yo no soy mejor que usted. Ni que usted es mejor que yo. Ni que yo soy mejor que Juan Carlito o él es mejor que yo. Es lo que pasó en este pasaje bíblico. En que algunos, entre ellos los escribas y los fariseos, se creían mejor intelectual, espiritual y materialmente a los demás. El profeta Jeremías nos enseña algo y que es un texto muy famoso y nos dice, ¿no es cierto? En el capítulo 17 dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Cuando dice el carne por su brazo está diciendo que pone su confianza o la fuerza de ese hombre como confianza. Eso es lo que dice el profeta Jeremías. Y su corazón se aparta de Jehová. Y es lo que hoy día pasa con la iglesia. De repente cometemos el error de fijarnos en los buenos hermanos, en las buenas hermanas. Y no fijarnos
en la santidad de Dios y en la santidad del Señor Jesucristo. Y este pasaje, aquí nos vamos a ver enfrentados en dos temas. Cómo un pecador trata a otro pecador y cómo la ley de Moisés trata a un pecador. Pero vamos al final del texto y nos vamos a dar cuenta cómo Jesús trata a un pecador. Esa es la diferencia. Y por favor, centrémonos en eso. Hay que destacar, y la historia, si usted busca en la palabra del Señor, esto tenía una segunda intención, y no es que yo quiera criticar a los fariseos ni a los escribas, pero cuando le llevan a la mujer adúltera al maestro, tenía una segunda intención. ¿Y sabe por qué sacamos esta conclusión? Porque es simple, hay un tema muy simple. La ley no hablaba tan solo de la mujer, sino que hablaba de los dos que cometían el pecado. Y los dos tenían que ser juzgados. Pero en este caso, en el texto bíblico, hacen mención de la mujer. Y le preguntan al maestro, ¿esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio? Y como eran fariseos, conocían la ley y le dijeron al maestro, y en la ley nos mandó Moisés apedrar a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que la ley, y yo no estoy hablando contra la ley de Moisés, porque la Biblia es completa, yo tengo que creer en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay una diferencia del nuevo pacto y el antiguo pacto, y que las dos cosas las debemos observar. Hoy día en el nuevo pacto, a través de Jesús, si pecamos, tenemos un mediador que nos perdona e intercede por nosotros. La ley en el Antiguo Testamento no fue diseñada no para que el hombre fuera perdonado por Dios. Para eso había un rito, donde el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios y pedía perdón por el pueblo. Fíjese que la ley de Moisés fue creada para poder lograr que el hombre sea cercano a Dios. ¿Cómo debe ser un hombre? Un correcto hombre ante Dios. Y si usted observa la ley de Moisés tiene muchos detalles que de repente no predicamos ni entendemos, pero Dios no se olvidó de nada, el del carácter. Pero la ley de Moisés fue creada para hacer un prototipo de hombre con respecto a la voluntad de Dios. Y dentro de este prospecto había en este pecado, que es el adulterio. Y el adulterio es la relación sexual entre dos personas que no son casadas. Eso es. Y tienen relaciones sexuales con otra persona. Pero la ley decía que tenían que ir las dos, el hombre y la mujer. Pero en el texto bíblico que hoy día estamos predicando, tan solo llevan a la mujer. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos y los escribas siempre quisieron atrapar al Señor. Siempre quisieron que cometiera un error. Porque lo único que quería era que tomarlo, sobre todo los sumos sacerdotes, tomarlo y atraparlo y poderlo condenar. ¿Por qué? Porque la fama del Señor, dice en la Biblia, que crecía. Dice, más esto decían tentándole. Esto es lo que comenta Juan, el verso 6 es un comentario del escritor. Juan dice, más esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar
la piedra contra ella. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí es donde entramos en el plano como Jesús, en un pecado tan terrible como el adulterio, trata a una pecadora. En un acto de simpleza, un acto de humildad, el maestro observa. El maestro observa la situación, analiza lo que le están preguntando y simplemente agacha la cabeza y empieza a escribir en la tierra. Pero usted cree que estaba pasando algo en las personas. ¿Por qué? Porque el que estaba ahí era el Hijo de Dios. Y aún más cuando Él reacciona y mira y les pregunta, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí donde acciona y que debiera accionar, hermano querido, nuestra conciencia, sobre todo cuando yo estoy juzgando a mi prójimo. Cuando yo dedico mi mesa, cuando yo dedico mi casa para condenar a mi hermano. Y créame, en ningún minuto estoy justificando el pecado, en ningún minuto estoy hablando a favor del pecado, sino de la misericordia. Y la primera misericordia que Dios nos enseña es la misericordia que Jesús tuvo en esta tierra. Qué tremenda pregunta. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. ¿En qué estamos nosotros hoy día? ¿En qué está usted? ¿Qué está haciendo dentro de la iglesia? La historia usted se la sabe y sabe cómo termina. Pero ¿qué estoy haciendo yo como iglesia? Porque la iglesia soy yo y usted. ¿Soy edificación para mi hermano? ¿Usted edifica a su hermano o lo hunde? El otro día escuchaba a un obispo en una reunión y decía, desde que soy obispo, uno de los temas más difíciles que he vivido es soportar la injusticia. Porque muchas veces en estos cargos muy altos se critican. ¿Por qué? Porque somos humanos, nos equivocamos. De repente se toman decisiones erróneas, creyendo que estamos beneficiando el Evangelio. Pero dice, una de las cosas más terribles que ha vivido fue el juicio de sus propios hermanos. Yo de repente veo la iglesia como está aquí. Y fíjese que aunque usted no me crea, el Espíritu me da testimonio. Y yo veo cuando alguien está recibiendo y alguien también está como juez. Igual que estos fariseos. Oiga, lo tremendo de esto, que era para atrapar al maestro. Hoy día nosotros vivimos preocupados de lo que le está pasando a él y a él para atraparlo. Y aquí donde quiero llegar, y quizás no es un concepto, pero la Biblia nos enseña, yo siempre ando buscando la falla de mi hermano, porque si encuentro una falla, me voy a sentir un poquito superior a él. ¿O no? Aunque usted me mueva la cabeza, es el sentimiento que como ser humano, es el primer sentimiento que tenemos cuando vemos que uno de los nuestros cae. Inconscientemente
nos sentimos un poquito superior al hermano. ¿Por qué? Porque yo no he cometido ese pecado. ¿O no? Y la iglesia se acostumbra a este régimen. Y si usted va comparándolo con lo que hemos leído, los fariseos, aparte de pillar y querer sorprender al maestro, se sentían superiores a la mujer adúltera. Porque ellos como fariseos y como escribas, la ley se la sabían de memoria y sabía que si ellos eran sorprendidos en adulterio, iban a ser apedreados. Porque eso decía la ley. Pero mire, el Espíritu Santo nos quiere llevar más allá. La iglesia se acostumbra y los hermanos y nosotros nos acostumbramos. Cuando vemos en el diario que uno de los nuestros cayó, ¡ay! Y hablo por mí, no voy a hablar por usted. Veo un pastor que cayó, veo un hermano que cayó. Oiga, no sé si siento. Clame al Señor, por favor. No sé si me alegro. O hay un espíritu de jactancia. ¿Por qué? Porque este hermano, este pastor, este famoso cayó en cualquiera de esos pecados. Y ¡ay! Yo no he hecho esto. Inconscientemente como cristianos de repente nos sentimos así. Cuando uno de los nuestros, porque como decía delante en la reseña histórica, oiga, hoy día se ha logrado en las iglesias pentecostales de mirarnos igual a igual. No esos discursos del demonio que existían antes y que alguien más se paró detrás de un púlpito y dijo, esta es la iglesia antigua, esta es la primera iglesia y los que están aquí se van a salvar y los que están allá no se van a salvar. Fíjese que estos fariseos y estos escribas se sentían así. Oh, la sorprendimos en pecado, pero aquí hay un detalle importante. ¿Y por qué no llevaron al hombre? Si la ley decía que había que llevarlo a los dos. Y fíjese que el sentimiento de estos fariseos, ay, vamos a ver, este habla de Dios, este es maestro. Sacaron cuenta como fariseo, como escriba, va a citar Levítico. El libro de Levítico va a citar y vamos a tomar la piedra y él va a tomar la primera piedra y la va a arrojar a la mujer. Pero se encontraron con el nuevo amor. Ese amor que Dios me entregó a mí y que le entregó a usted. El evangelio de la ley del Antiguo Testamento, Jesús lo cambió por amor. Y cuando yo veo a un hermano evangélico cualquiera haya caído y más encima la prensa lo destroza. Ay, me siento superior. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a hacer eso. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Pero no lo dijo en forma de justificación, sino lo dijo que el que esté firme tiene que mantenerse en la senda de la firmeza. Y esa senda de la firmeza es Cristo el Señor. Por favor, el verso 7. Y cómo insistieran en preguntarle. Fíjese que ese relato es clave. Y cómo insistieran en preguntarle, ahí está la clave de que estos fariseos y estos escribas se sentían superior a la mujer. Y ahí es donde está la motivación de lo que sigue más adelante en el relato bíblico. El maestro, a través de esta mujer adúltera, les enseñó que nadie en esta tierra está libre de caer. No estoy justificando el pecado y no le estoy diciendo que usted vaya a pecar, no, al contrario. Yo y usted nos tenemos que cuidar de no caer. Pero si uno de los nuestros cae, yo no tengo por qué sentirme superior. Cuando el maestro enderezó la cabeza,
Les dijo, ¿no? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Por favor, hagámonos la pregunta a nosotros. ¿Usted es perfecto? Yo tampoco soy perfecto. Esta senda ha sido durante años y muchos años. Desde que nos entregamos al Señor, es una senda de perfección, una senda de ir mejorando. Pero muchos de nosotros nos hemos quedado estancados en el legalismo demoníaco. Y por favor, escúcheme bien lo que el Señor le está hablando, en el legalismo demoníaco. De que el que peca no tiene el mismo asiento dentro del templo. Que el que cae no puede volver a sentarse ahí. ¿Sabe por qué? Porque yo y usted lo miramos con juicio y no como hermano. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra en contra de ella. Y dice el texto, y silenciándose de nuevo hacia el suelo, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Aleluya. Cuando el maestro se vuelve a inclinar, fíjese que eso teológicamente tiene un significado. Horrorizarse del pecado. Proverbios. Cuando alguien se inclina y clama a Dios, dice, se horroriza del pecado. Pero fíjese que el escribir en la tierra tiene otro pecado y otro significado. El maestro se inclina, ¿por qué? Porque él dice, el pecado está consumiendo a la humanidad, está consumiendo a esta mujer. Pero escribe dando señales que la palabra iba a dar salida al pecador. Y yo le hago una pregunta, ¿le ha dado salida el conocer a Cristo? ¿Lo ha bendecido a usted el perdón de pecados? ¿Por qué somos jueces entonces? ¿Por qué nos convertimos en jueces? Las rencillas que hay dentro de la iglesia es por este pecado. Que yo me siento mejor que mi hermano. Espiritualmente. Estos trapos. Si tengo un buen traje, si tengo una pinta para cada domingo, me siento superior al hermano que viene con el mismo traje todos los domingos. ¿Cuántos hoy día sufren? Y perdóneme, y yo voy a cumplir al Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes están encalillados hasta los ojos porque no soportaron que su hermano tuviera un auto nuevo y llegaron con un auto nuevo para no ser menos? ¿Cuántos pelean por un asiento? ¿Cuántos tratan de reflejar? Y nos escudamos detrás del Señor. Mire que me ha bendecido el Señor. Pero si le sacamos el polvo,
¿Sabe que debajo de ese polvo vamos a encontrar el pecado de la vanidad? Yo sé que esto debiéramos estar dando gloria a Dios, aleluya, por los... Pero fíjese que en el último tiempo el Señor me ha entrado. Estoy leyendo un pasaje, estoy estudiando a Esdras. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo entró en el mismo conflicto intelectual y espiritual que la iglesia evangélica está viviendo hoy día. Anoche yo me gozaba en Chillán, ¿sabe por qué? Porque malamente alguien le puso culto de acción de gracia. No, anoche no era un culto de acción de gracia. Era un culto de celebración porque recibimos el Espíritu Santo. Pero ¿sabe que el espíritu de vanidad de la iglesia es cuando dejamos entrar la política a la iglesia? Cuando estos primeros asientos se los dimos a gente que no conoce a Dios. Y les dimos un palco donde no se lo merecían. ¿Sabe por qué? Porque este templo y todos los templos no fueron para aumentar el ego de los políticos. Este templo fue creado para adorar a Dios. Este templo y todos los templos del país, grandes, pequeños, fueron creados para adorar a Dios. Y hoy día estamos adorando a los pastores, estamos adorando a los políticos y no adorando al que te perdonó y al que te bendijo. Durante toda esta semana hemos bendecido diplomas profesionales. Pero una de las cosas que estoy llorando, ¿sabe por qué? Porque el ego de que yo hoy día soy profesional, me olvido de que todo está permitido por Dios. Pero aquí adentro, para Dios, ni con títulos somos diferentes. Delante de este templo, cuando se inicia este culto, delante del Señor somos todos iguales. La iglesia hoy día tiene grupos de amistades. Y le hemos enseñado a estos jóvenes que tienen que tener su grupo de amistades. Y el hermano de allá no se junta con el de acá porque no son del círculo de sus amistades. Créame, yo voy a cumplir con el Espíritu Santo. Le guste o no le guste. Hoy día la iglesia está parcelada. Este es mi grupo. Y el otro lado dice, este es mi grupo. Y ahí donde el diablo se mete en medio. El grupo de los ricos, de los menos ricos. Hay una iglesia que creó el grupo de los profesionales. ¿Cómo está mi pecado? ¿Cómo está su vanidad? Yo el jueves me gocé, el martes me gocé en este templo con un anciano que predicó. Pero fíjese que la simpleza del Espíritu Santo la saboreé todo el sermón. Fíjese que no se centró. ¿Por qué? Porque él tiene un problema a la vista. Él sabe leer y escribir. Pero me acordé de un hermano Cheche, quien el Señor utilizó para que yo recibiera el Espíritu Santo. El martes saboreé, ¿sabe qué? Es esa predicación del Espíritu y de lo que hay en el corazón. Ese anciano me impactó cómo se dejó usar por el Espíritu Santo y lo que él había escuchado por años lo volvió a predicar.
¿Sabe por qué? Porque Dios no se gloría en las grandes tecnologías, no se gloría en los mecanismos, se gloría en la simpleza. ¿Cuántos fariseos hay dentro de la iglesia? Y empiezan a mirar, esto está correcto, esto no está correcto. A uno, fíjese que para todos los hermanos, yo llevo más de 30 años predicando, pararme en este púlpito es tremendamente difícil. ¿Sabe por qué? Porque de repente sentimos los que nos paramos aquí que nos están pasando la radiografía. Porque la iglesia está convertida, está llena de jueces, está llena de juezas. Y el que se para aquí, yo le sé esta a este. Igual que los fariseos. Yo le conozco esto a este. Y el diablo se empieza y deja una iglesia como esta. Que cuestiona, que interroga, que averigua. Cuando nos enteramos del último cagüín a través del celular, ocupamos el celular todos los días para saber qué pasó, cuál es la historia, por qué cayó y cómo cayó y con quién cayó. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Y se inclinó de nuevo. Verso 8, 9. Pero ellos, y ojalá esté pasando esto aquí, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Cuántos hermanos no están viniendo a la iglesia? Porque yo, siendo juez, en vez de llenarle la cabeza de bendiciones, le he contado los problemas de este y de este. El otro día nomás echamos de menos un matrimonio con mi esposa. Y mi esposa llamó a la hermana. La hermana le contestó mal. Y mi señora le dijo: ¿y cuándo la vamos a ver en la iglesia? ¿Y sabe qué contestó? Voy a evaluar si voy a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque alguien a ese matrimonio nuevo le llenó la cabeza la historia de este hermano, la historia de esta hermana y la historia de esta hermana. ¿Esa es la iglesia que quiere Dios? ¿Esa es la iglesia que quiere de nosotros el Señor? ¿Esa es la iglesia que Dios ama? Tenemos tan poco amor que no miramos que esas dos personas llevaban un par de años aquí. Y hoy día están afuera. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió contarle la historia de la iglesia. Mentiras, cagüines. Por eso yo siempre insto. Cuando hay un verdadero lector de la palabra del Señor, hay mucho que hablar. Mucho que hablar. Usted se podría amanecer hablando de esto. Que Dios le bendiga.
Créame, esta palabra no es para condenar. Yo no soy quien para condenarlo a usted ni a nadie. Pero me da tristeza ver una iglesia que está más preocupada de las cosas de este mundo que las cosas espirituales. Una iglesia que está buscando las apariencias, una iglesia que está buscando el bienestar material y no el bienestar espiritual. Yo no sé quién nos enseñó y quién me enseñó a mí que para sentir la presencia del Señor, este coro tenía que cantar un lindo himno. Por favor, examine la historia. La historia nos habla. Yo bendigo a este coro que canta lindo y que bendice el nombre del Señor. Y es parte de la adoración donde yo me siento. Escúcheme bien, si usted lee la Biblia y la escucha, fíjese que los himnos, los salmos es para exteriorizar lo que yo ya estoy sintiendo. Para que usted me entienda, cuando este coro canta, usted tiene la oportunidad de exteriorizar lo que está sintiendo. Pero hoy día la iglesia está al revés. Necesita un buen himno, una buena alabanza bien interpretada para tratar de sentir lo que debiera sentir con la palabra y con la oración. La iglesia estamos acostumbrados, este himno es lindo, aquí vamos a sentir la presencia del Señor. No, la presencia verdadera del Espíritu Santo es cuando usted está escuchando la palabra del Señor. Cuando usted se inclina en una oración aquí o en su casa, ahí está verdaderamente la presencia de Dios. Aleluya. Por eso yo no entiendo de repente. Se nos meten estos métodos en la cabeza y sabemos que un culto exitoso es si el jefe coro le achunta con el primer himno. Aleluya. Si estuviéramos llenos del poder de Dios, fíjese que cuando el devocional dice, vamos a iniciar este culto en el nombre del Señor, y la gloria a Dios del principio tiene un propósito para empezar a abrirle la puerta a Dios. Invertimos el método. Esperamos un buen himno que nos impacte y nos emocione. Pero no un himno para agradecer lo que usted está sintiendo. Que Dios le bendiga. Ninguno te condenó. Usted no condene. Si Él no condenó a nadie, ¿quién soy yo para condenar? Quiero terminar. Y lo que el Señor me habla a mí. ¿Sabe lo que yo voy a hacer cuando me arrodille ahí? Le voy a pedir al Señor, Señor, saca este espíritu de fariseo en mí. Este espíritu de juzgamiento en mí. Este espíritu que daña y me daña espiritualmente. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Señor, pone el espíritu de humildad en nuestros corazones. Señor, pone el espíritu de amor. No para mi entorno, sino para el que llega, para el que se sienta allá atrás, para el que lleva años al lado mío. Dame amor. ¿Se lo quiere pedir? ¿Realmente se lo quiere pedir al Señor? No a través del himno que vamos a cantar al final, a través de esta oración poderosa. La oración es el poder que Dios nos da. La Biblia nos enseña que la oración es la que nos lleva lejos. Pero no espere. Mi oración es personal, es mi trato personal con el Señor y yo. No espere lo que va a orar el hermano Huguito. Ore como oraban los antiguos. ¿Sí o no? Los que llevan años en la iglesia.
no tan solo en el Evangelio. ¿Cómo oraban los antiguos? Chiquillos, ustedes que no vieron esto, yo lo vi siendo niño, nos arrodillamos y fíjense que yo me acuerdo una oración de un culto de un hermano, duró 15 minutos. ¿Y cuál de todos oraba más fuerte? Había un hermano que tenía un tremendo una tremenda voz. Ni siquiera necesitaba un micrófono. Y yo me acuerdo cuando estaba niño, él se arrodillaba y decía, Padre, perdona mis pecados, es lo primero que decía. Padre, lávame con tu sangre bendita. Oiga, el vozarrón, cuando uno se sentaba al lado de aquí, le queda así la oreja a uno. Y así el que estaba al otro lado, hacía lo mismo. Y nadie estaba preocupado de estar así, ¿el que va a orar este? ¿Cuántos de nosotros nos arrodillamos y esperamos que el hermano ore? Y hasta lleva 2 minutos orando. ¿Cuántos están esperando los ayunos? Sí, los ayunos en la iglesia edifican. Pero no es tu respuesta. La oración es tuya. Y así como se manifiesta aquí, en un ayuno con oración, se puede manifestar en un ayuno, oración con tu familia y en tu casa. Que Dios le bendiga. Y añada bendición a su palabra.